Dios les bendiga, apreciados hermanos. En esta mañana de sábado quiero dirigirme a ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar. Les invito a inclinar su rostro, por favor. Amado Dios que habitas en la altura de los cielos, te damos muchas gracias, buen Dios y Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Hasta aquí nos has ayudado. Al escudriñar tu palabra queremos encontrar consuelo, esperanza y saber, Señor, que no estamos solos, que tu compañía está siempre con nosotros. Bendice a cada uno de aquellos que oyen o miran a través de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quiero hablarles acerca de las profecías dichas por el profeta Joel. Cómo Dios también hace un llamado a su pueblo para que se vuelvan a él. Quiero leer la palabra de Dios en Joel 2:21, que dice: Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Debemos de tener confianza en su palabra. Él dice que hará grandes cosas. Además, el versículo 18 dice: Jehová velará por su tierra y perdonará su pecado. Qué promesa más maravillosa. Reconociendo que las desgracias vienen a esta tierra a causa de la maldad y el pecado que se comete. Veamos por lo menos 3 eventos profetizados por Joel. El primero lo encontramos en Joel 1:19, que dice: A ti, Señor, clamaré, porque fuego consumió y llama abrazó todos los árboles del campo. Nos está hablando el profeta de un fuego abrasador, de un fuego consumidor. ¿Qué nos recuerda en su cumplimiento? Pues sencillo, el fuego que devoró mucha parte del Amazonas, parte de Australia. En segundo lugar, Joel 1:20 nos dice que las bestias del campo también bramarán a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y el fuego que consumió las praderas del desierto. Nos dice aquí la Biblia que habrán sequías, que las aguas de las fuentes se secarán, por lo tanto los animales bramarán, los frutos del campo ya no habrán en abundancia. En tercer lugar, nos dice el versículo 11, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién lo soportará? Cuando hablamos nosotros, Jehová dará su orden a su ejército, podemos preguntarnos, ¿cuál es su ejército? El versículo 25 nos dice de la siguiente manera: La langosta, mi gran ejército, el cual mandaré yo a la tierra. Nos habla de una plaga de langostas. Esto nos recuerda a las plagas, no solo las plagas de Egipto, sino que en este 2020 una plaga de langostas atacó fuertemente el continente africano, destruyendo cosechas, comiéndose toda la vegetación, y esto causaría grandes hambres en esos países. Fuego, sequía de agua, langostas. Todo esto son juicios que caerán a causa del pecado. Mas Dios hace un llamado a su pueblo en Joel 2:12 y 13. Por eso ahora dice Jehová: convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios no quisiera que estos juicios estuviesen cayendo en estos días en que vivimos. A Él no le agrada ver sufrir al ser humano, pero Él le hace un llamado de misericordia y de amor y le dice: vuélvete a mí. Sin embargo, el ser humano resiste oír la palabra de Dios. Por eso Él tiene que permitir estos eventos para que de alguna manera el corazón humano se sensibilice. Estos eventos también los podemos encontrar en Crónicas. Veamos lo que dice Segunda de Crónicas 7:13. Dice el Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia,
y mandare la langosta que consuma la tierra, o enviara pestilencia a mi pueblo, está hablando de tres cosas importantes también. Número uno, habla siempre de cerrar los cielos para que no haya lluvia. Si nosotros leemos Deuteronomios 11:17, ¿por qué no habrá lluvia? Dice la Biblia, si se encendiera el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la tierra que Él nos da. Podemos darnos cuenta que sin lluvia no hay cosecha, sin lluvia no hay vegetación, no hay frutos de la tierra. En 2 de Crónicas 6:28 la Biblia dice, si hubiere hambre en la tierra, o si hubiera pestilencia, si hubiere langosta, cualquier plaga o enfermedad que sea, Dios se duele de las cosas que están pasando, pero Él las permite por tal de salvar a aquellos que reconozcan en su corazón que solo Dios es el único que puede ponerle fin a todas estas cosas. Si enviare pestilencias, ¿qué nos recuerda eso? Eso nos recuerda lo que estamos viviendo hoy en día. Hablamos de sequías, hablamos de pestilencias, hablamos de langostas. Eso está fresco en la mente del ser humano. Y repito, sequías y hambres profetizadas, fuegos abrasadores y destructores, epidemias, pestilencias, plagas, nos recuerdan al COVID-19 que está pasando ahora por causa de la maldad que el mundo está viviendo. Este virus mortal está azotando como una pandemia al mundo entero. Miles de contaminados, miles de muertos. Los resultados de esta pandemia podemos mencionar y ver en las redes sociales. Los presidentes y los grandes poderosos del mundo están llorando, suplicando que Dios intervenga, que perdone el pecado de esa nación. Otros han caído de rodillas en medio de congregaciones. Otros están clamando que solo la palabra de Dios puede ayudarles en este momento. La pregunta es, ¿por qué esperar a que sucedan cosas, desastres como estos? Todo el mundo hoy está confinado en sus casas. La economía mundial está cayendo a pasos agigantados. La salud ha colapsado. Hay gemir, hay llanto, hay sufrimiento. Sí, cuando Dios permite estas cosas, Satanás es el que provoca las enfermedades y el dolor. Nos podemos recordar en Job capítulo 2, cuando tentó al siervo de Dios. Aquí en Crónicas también Dios hace un llamado a su pueblo y le dice en Crónicas, 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vean lo interesante de este mensaje. Dice, si se humillare mi pueblo. Tenemos, hermanos queridos, una gran responsabilidad delante de Dios y del mundo. Dios está esperando que su pueblo se humille, que su pueblo ore, que se conviertan de sus malos caminos. Y entonces dice, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es nuestra responsabilidad humillarnos delante de la presencia de Dios, orar con un corazón sincero, convertirnos de nuestros malos caminos, y entonces la tierra será sanada. El pecado del pueblo será perdonado. Y el verso 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de mi pueblo. ¿Cuándo? Cuando nos humillemos, cuando nos arrepintamos y nos convirtamos de todo nuestro corazón. El deseo de Dios es que los pecadores se humillen y abandonen sus pecados. El deseo de Dios es que se vuelvan a Él para que vivan. Dios no se deleita en el sufrimiento y la muerte del impío. Y con el afán insta a los pecadores a que se arrepientan
y se aparten de sus transgresiones y su iniquidad, porque esto les acarrea desgracia y ruina. En Isaías 1:18-20 dice: venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran negros, fueran rojos, no importa, yo los haré, dice el Señor, como blanca lana. La palabra de Dios es verdad. El profeta Joel dijo de sequías, fuegos que consumirían los frutos y los árboles. Habló además de plagas de langostas. Crónicas lo ratifica también mencionando estas mismas cosas. Hemos visto en el año que terminó y este que ha iniciado apenas 3 meses, que las cosas que el profeta Joel dijo se están cumpliendo rápidamente una tras otra. El llamado de Dios es: conviértanse a mí de todo corazón. Humíllense, busquen la presencia de Dios, y Él entonces oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará la tierra. Qué privilegio tenemos como pueblo de Dios de poder pedir en oración perdón y sanidad. Ahora quiero mencionarles la segunda parte en el contexto de lo que el profeta Joel ha escrito. Para eso los invito a leer Joel 2, 28 y 29. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: de esto derramaré mi espíritu, y profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta profecía está hablando acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Esto se cumplió en el día del Pentecostés. En Hechos 1:4, cuando dice la Biblia que todos estaban reunidos en el aposento alto y que de repente vino un estruendo del cielo que llenó todo aquel lugar. Se les aparecieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas y todos los que estaban allí, dice la Biblia, fueron llenos del Espíritu Santo. A Pedro le tocó defender, podríamos decir, porque aquella multitud creía que cuando ellos estaban profetizando, hablándose en lenguas, estaban ebrios. Entonces Pedro se levanta y en el versículo 16 al 18, el apóstol les dice que ellos no están ebrios, sino que es el cumplimiento profético de Joel. Les menciona que Joel había escrito ya estas cosas y que en sus días se estaban cumpliendo esa parte, esa profecía. Al decirle: esto es lo dicho por el profeta Joel: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu, y profetizarán. En los días de los apóstoles se cumplió esta parte de la profecía de Joel. Podemos decir con toda seguridad que a esto le conocemos como la lluvia temprana, pero aún falta la lluvia tardía. En Joel 2:23 lo explica de esta manera: vuestro Dios os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Esto fue en el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, para que ellos tuvieran la fuerza, el valor de predicar al mundo de sus días. Y sigue diciendo el texto: y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. Muy pronto caerá la lluvia tardía. La pregunta es: ¿estoy preparado? ¿Estás tú preparado para recibir la lluvia tardía? Porque la lluvia tardía solo la recibirán aquellos que han recibido primero la lluvia temprana. Si la lluvia temprana es para la predicación del evangelio, es para que el fruto madure, la lluvia tardía será para recoger ese fruto. Ese cumplimiento profético, dijimos, fue en el tiempo de los apóstoles. Algo más, en el tiempo del fin se cumplirá otra parte de esa profecía de Joel. Dice la palabra de Dios en Joel 2:30:
y daré señales en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso. El versículo 10 dice, delante de él temblará la tierra, terremotos, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Qué curioso es ver que Joel en 3 capítulos menciona 3 veces exactamente las mismas palabras. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. La pregunta es, ¿se cumplió esto en el tiempo del Pentecostés? Por lo menos la Biblia no lo explica de esa manera. Solo dice que se cumplió el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, Pedro dijo profetizado por Joel. Pero esto se cumplió en el tiempo del fin de la historia. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? 1798. Antes de que se cumplieran los 2300 tardes y mañanas, también profetizadas por Daniel en Daniel 8:14. Veamos algo importante. Pedro lo dice en Hechos 2:19 al 20. Y daré prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y menciona allí, antes que venga el día grande y manifiesto. Preguntémonos, ¿ya se cumplieron también esas señales profetizadas por Joel? Apocalipsis nos dice en el capítulo 6, versículos 12 y 13. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas cayeron sobre la tierra. Estas profecías o señales mencionadas por Joel, por Pedro, tuvieron su cumplimiento. En 1755 fue el terremoto de Lisboa, el terremoto más grande que la historia ha tenido. No ha habido otro como ese. Por eso es que creemos que es cumplimiento de la profecía de Joel. También el sol oscuro y la luna como de sangre, llevada a cabo en 1830. Se cree, se dice, la historia lo comenta, que fue el día más oscuro que este planeta Tierra ha tenido. Amaneció un día normal, pero de repente, muy temprano, comenzaron nubarrones a moverse. Se comenzó a poner tan oscuro que cuando eran las 11 de la mañana, era la parte más oscura del día. Los animales buscaron sus nidos, buscaron sus lugares donde dormir. Todo mundo se fue a la cama, pensando que ese sería el fin del mundo. Al atardecer, el sol trató de salir, se despejó por un breve tiempo y luego apareció la luna roja, roja como la sangre, profetizado ya desde hace siglos atrás. En 1833, la caída de las estrellas. Fue todo un espectáculo. La gente creyó que se trataba del fin del mundo. La palabra de Dios nos dice que los apóstoles también profetizaron estos eventos. Veamos lo que dice Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de los cielos. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo también lo dice en el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Podemos decir que eso se cumplió perfectamente como estaban escritos en la palabra de Dios. Pero hay algo más que no se ha cumplido, que
está pasando y va a cumplirse en poco tiempo? Por supuesto que sí. Joel 3:13 dice la Biblia: echa tu hoz, porque la miel ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Y en Joel 2:11 dice: grande es el día de Jehová, ¿y quién podrá soportarlo? Veamos para entenderlo mejor de lo que está hablando en Lucas 21:27, en el contexto de las señales que Joel dio también. Dice el versículo 27: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá con poder y gloria en una nube. Mateo 24:30 lo dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gloria. Y el otro libro donde comenta el oscurecimiento del sol, el terremoto y la caída de las estrellas, es Apocalipsis. Versículo 14 al 17 dice: el cielo se envolvió como un pergamino, todo monte huyó y toda isla de su lugar, y los grandes y poderosos de la tierra se escondieron de aquel que está sentado sobre el trono. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndanos del rostro y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Podemos ver nosotros Joel, Hechos de los Apóstoles, Lucas, Mateo, Juan en Apocalipsis, nos hablan todos esos eventos proféticos que tuvieron ya una parte de su cumplimiento, pero lo que falta que se cumple, que muy pronto sucederá, es la segunda venida de Cristo con poder y gloria. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el capítulo 22, versículos 7, 10, 12 y 20, menciona 4 veces exactamente la venida de Jesús. En el versículo 7 dice: vengo pronto. En el versículo 10 dice: el tiempo está cerca. Versículo 12 dice: yo vengo pronto. Y el versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Pero antes que esto suceda, será derramado el Espíritu Santo, a lo cual le conocemos nosotros como la lluvia tardía. Será dado para predicar el último mensaje, el fuerte pregón al mundo, profetizado en Apocalipsis 14:6 y Mateo 24:14. La segunda venida traerá salvación para que persevere hasta el final, como lo dice Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Joel 2:32 habla de la salvación del remanente del pueblo de Dios. Luego después, Joel también habló del juicio a las naciones. En el versículo 12, capítulo 3. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré, dice el Señor, para juzgar a todas las naciones. Verso 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Lo confirma Apocalipsis 6, 16 al 17. Al mencionar: se esconderán del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Quiero hacer una recapitulación de los 2 mensajes unidos. Número 1, la profecía habla de pestes, sequías, fuego consumidor, hambres, guerras, terremotos, señales de la tierra. Las señales en el cielo: el sol oscuro, luna de sangre y las estrellas que caerían de los cielos. Después de esto, la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo para darle fuerza al mensaje, al último pregón. Y al terminarse la predicación del Evangelio, también tenemos que tomar en cuenta el juicio en 3 etapas. Hoy estamos en la etapa del juicio investigador. Cristo viene por segunda vez a salvar, a llevar a su pueblo al cielo. El juicio de comprobación. Y al final, el juicio a las naciones, al mundo entero,
llamado el juicio ejecutivo. Concluimos entonces, todo está escrito, no hay nada nuevo debajo de este sol. Dios interviene en el mundo. Quiero decirles, hermanos queridos, las profecías de Joel son ciertas, son verdaderas, se están cumpliendo al pie de la letra. Muy pronto nuestro Señor vendrá. Todo esto que estamos viviendo, esta pandemia y todas las cosas que están pasando, simplemente son principios de dolores que nos dicen que Cristo está a las puertas. La pregunta es, ¿estoy preparado yo para recibir la lluvia tardía y predicar el fuerte pregón del Evangelio? Oremos, por favor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, por la oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra y poder reconocer que lo que está escrito se ha estado cumpliendo al pie de la letra. Tu profeta escribió, inspirado por tu Santo Espíritu, de fuegos abrasadores, sequías que traerían hambrunas, y también, Señor, de la plaga de langostas, la caída de las estrellas, el oscurecimiento del sol, la luna como de sangre, de terremotos, el derramamiento de tu Espíritu Santo en el Pentecostés. Todo eso, Señor, lo hemos visto a través de la historia y hemos comprobado que tu palabra es verdad. Además, Señor, las profecías que faltan que se cumplan son el derramamiento de tu Santo Espíritu en la lluvia tardía para darle fuerza al último mensaje, al pregón del Evangelio eterno de Apocalipsis 14. Cuando ese mensaje haya sido llevado al mundo entero, tendré la dicha de verte venir en gloria y poder en las nubes de los cielos. Llevarás a tu pueblo a gozarse contigo 1000 años al cielo. Y también, Señor, después el juicio a las naciones. Ayúdanos, Señor, a prepararnos cada día, a estar convencido que estas cosas que están sucediendo, como esta pandemia, solo son principios de dolores. No debemos temer porque confiamos en tu palabra y tú estás con nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor, a prepararnos, a entregarnos a ti totalmente, completamente, a poder predicar el Evangelio eterno. Y cuando tú vengas en gloria, llévanos a morar a la patria celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén.